Buenas noches, muchas gracias por su presencia hoy en esta conferencia que estamos iniciando en este 2025. Bueno, con nuevos temas. Vamos a estar hablando el día de hoy de lo que es la justicia para adolescentes. Vamos a revisar, bueno, todos los principios generales que contiene esta ley, este ordenamiento legal. Y bueno, algunos puntos esenciales, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son los grupos etarios. Esto significa, bueno, cuáles son los grupos de edad que establece esta ley para, obviamente, para sus procedimientos cuando una persona, un adolescente, esté vinculado, ¿no? A un hecho que la ley señale como delito. Y bueno, vamos a ver muchísimos temas. No solamente va a haber varias conferencias durante la siguiente semana respecto al tema. Y bueno, hoy iniciamos con los principios generales. Hay que iniciar de un principio. Recuerden, esta conferencia es para principiantes, incluyéndome a mí, obviamente. Y bueno, aquí todos venimos a aprender. Quien guste, copia de la presentación que en este momento van a ver ustedes. Vamos a tener esta presentación. Bueno, para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Soy abogado litigante. Eh, Soy además profesor en varias universidades privadas. Yo estuve trabajando en el gobierno federal por más de 22 años, o ya libre del gobierno, libre del sector público. Bueno, dicen, no, no lo invocas porque puedes regresar y bueno, pues ya si regreso ya les contaré. Y bueno, me dedico a ser soy académico y aparte soy abogado litigante en muchas áreas del derecho, no nada más en la penal. Me dedico también a lo civil, mercantil, administrativo, laboral, agrario, de muchos más. Bueno, ¿qué pasa con la justicia para adolescentes? Bueno, hay una ley que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este curso que vamos a tener, este diplomado durante todos estos días, va a ser para principiantes. Vamos a ver el origen, vamos a ver las raíces y ya posteriormente ya nos abocaremos a la especialidad de cada uno de ellos. Eh, Vamos a ver hoy lo que es los principios generales de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que ahora en adelante nada más nos vamos a referir como justicia para adolescentes, ¿ok? Muy bien, pues bienvenidos a nuestro curso, a nuestro diplomado. Perfecto. Bueno, ¿para qué se aplica? ¿Para quién va a aplicar esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Ahora en adelante le vamos a nombrar justicia para adolescentes. Pues bueno, tiene observancias de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se aplica en toda la República Mexicana, a nivel estatal y federal. Se aplicará a quienes se atribuyen la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales si tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Bueno, entonces, pues ya tenemos nuestro primer punto. Está limitada esta ley. Esta ley está limitada de 12 a menos de 18 años. ¿Ok? Entonces, personas que tengan menos de 12 años, no se aplica esta ley. Entonces, no va a haber una sanción como tal penal a personas, digamos, ya niños de 11 años, niñas, niños de 11 años, no se va a aplicar una sanción penal, ¿no? A partir de los 12 años es cuando se. Obviamente hay que sean competencia de la federación o de las entidades federativas en el marco de los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución, tratados internacionales, que obviamente donde México sea parte. Bueno, empezamos con lo primero. Vamos a empezar a ver, bueno, este ámbito, cómo está restringido. Ya iniciamos con que el ámbito está restringido de 12 a menos de 18 años. Ese se divide en varios grupos etarios que más adelante vamos a ver. Recuerden, si quieren la presentación, manden por favor su correo electrónico si quieren pertenecer a los grupos de WhatsApp, grupos vampiro jurídicos, los cuales son grupos muy serios. Nada más compartimos cuestiones jurídicas. Está prohibida toda publicación política, sea a favor o en contra del gobierno. Es una expulsión inmediata. Y quien le guste integrarse a los grupos de WhatsApp, suban su número telefónico. Yo los administro y yo mismo los ingreso. O sea, aquí no hay problema. También comentarles que toda esta infraestructura que ustedes ven de la firma legal Gómez Mal Jurídico, bueno, pues esa la hace su servidor. Todo lo realizo yo, todas las presentaciones, la conferencia, la difusión del marketing, todo, o marketing, como se diga. Todo lo realiza un servidor y bueno, cualquier situación respecto a las conferencias, háganmelo saber. Ahí en un momento más tarde voy a subir
mis canales de YouTube para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y hay más conferencias todavía y todas son gratuitas. Bueno, regresemos a nuestro tema. Muy bien. Ámbito de aplicación. En ningún caso, una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos, ¿no? Por la atribución de hecho que la ley señala como delito por las leyes penales, probablemente cometido cuando era adolescente, ¿no? Esto ya se tendrá que revisar con respecto a, bueno, cuál fue el momento exacto del hecho, ¿no? Eh, eh, una persona cometió un robo, vamos a poner un ejemplo, tenía 17 años cuando lo cometió. Al siguiente año, pues se encontraron elementos para confirmar que sí estuvo en el lugar de los hechos, sí fue autor, digámoslo ya así en términos generales, fue autor del hecho que le señalé como delito. Pero esa persona ya tiene 18 años, ¿ok? Entonces, la ley que prohíbe, ok, tú ya ahorita, hoy en día tienes más de 18 años, pero el hecho que la ley señale como delito en el cual estás siendo acusado, tenías 17, ¿ok? Si tienes 18 años, pero el delito lo cometiste cuando tenías 17, bajo ninguna circunstancia te van a juzgar en el sistema de justicia para adultos por el hecho cuando tuviste 17 años. Eso en ningún caso va a suceder. Vas a llevar el proceso, sí, pero como si fuera adolescente, ¿ok? Pero en el sistema de justicia para adolescentes, no en el justicia para adultos. Entonces, esto es una de las limitantes que tenemos que tener entendido para en un caso que nos llegue en concreto. Y a mí ya me pasó que una persona necesitaba una asesoría, pues nada más quedó una asesoría. Y la familia estaba preocupada porque me decía, oye, ¿qué crees? Pues es mi hijo, ya tiene 18 años, pero como participó en un ilícito cuando tenía 17. Y efectivamente fue un robo con violencia. Y él me decía, ¿lo van a juzgar como si fuera adulto ahorita con el sistema de adultos? Le digo, no. Obviamente, conforme al artículo primero, que donde menciona el ámbito de aplicación, sí va a ser juzgado, pero en la justicia para adolescentes, no para justicia para adultos. Obviamente, porque las penas son diferentes y aparte son más altas en el sistema de justicia para adultos. Entonces, ojo con esto, hay que delimitar bien lo que nos establece esta ley. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta ley? Ya vimos el ámbito de aplicación, ahora vamos a ver, bueno, cuál es el objeto. Bueno, el objeto de esta ley indica que, bueno, es establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana, y en verdad es todo un tema, ¿eh? Porque imagínense juzgar a un adolescente, obviamente, si le remonto un caso, ¿no? Que fue muy sonado, creo que fue el año pasado, si no mal recuerdo, donde una jovencita hizo, no sé qué estado del municipio del Estado de México, pues lamentablemente falleció una menor, ¿no? Y había una joven responsable. Pero esta joven responsable, pues, bueno, pues, llevó un proceso y llegó a una sentencia. Pero ¿cómo sería ese tratamiento, no? Entonces, esa es la importancia, porque no es lo mismo un adulto que un adolescente. Entonces, debe de haber un cuidado de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, el interés superior del menor, muchísimos factores que van a intervenir dentro de lo que es la justicia para adolescentes. Eso es lo que se tiene que respetar y es lo que vamos a ver durante toda esta conferencia. Y es un tema sumamente delicado. Además de que, bueno, ya el día de mañana veremos quiénes pueden y la famosa especialidad, mañana la vamos a revisar. Garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de los hechos tipificados como delitos, se tienen que garantizar sus derechos humanos. Establecer los principios, ¿ok? Rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes en toda la República. Esto de aplicación a nivel nacional. Establecer las bases y requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia para adolescentes. ¿Hay mecanismo alternativo de solución? Sí. ¿Hay un acuerdo reparatorio? Sí. ¿Hay una suspensión condicional del proceso? Sí. Lo que no hay es un procedimiento legal. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver por ahí por el miércoles más o menos, ¿no? Esos serían los medios alternativos en lo que es la justicia para adolescentes. Muy bien. Determinar las medidas de sanción correspondiente a quienes se les compruebe la comisión de un hecho que la ley señale como delito.
Durante su adolescencia, según su grupo etario, hay que establecer, bueno, para qué grupos etarios son. Y aquí sí hay una diferencia, pero primero vamos a conocer cuáles son los grupos etarios, ¿ok? Ya para entrar en materia con respecto a una sanción, ¿no? Una punibilidad. Ahora, definir las instituciones, órganos y autoridades que especializados, ¿no? Como así como delimitar, distribuir sus atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del sistema. O sea, va a haber desde el punto de vista administrativo hasta los operadores tienen que ser especializados. Y estamos hablando del juez, Ministerio Público, policía de investigación, peritos, administrativos, hasta los administrativos tienen que ser especialistas en la materia. Y bueno, todo eso ya lo veremos el día de mañana. Recuerden, si gustan copia de la presentación, suban su correo electrónico. Si gustan ustedes pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, suban su número telefónico. Para la presentación es correo electrónico. Establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan como motivo de la ejecución de las medidas. Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanción. O sea, todo procedimiento penal pues debe de tener pues sus etapas procesales, sus sanciones en el caso de ser una sentencia condenatoria. Y bueno, puede haber sustitutos, sí, puede haber unas terminaciones de las medidas de sanción, sí. ¿Cómo van a ser los mecanismos de cumplimiento? Y todo eso es observable en cumplimiento de derechos humanos y obviamente de lo que es el interés superior del menor. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer al Bus Vampiro y su correo electrónico si quieren copiar la presentación. Bueno, las niñas y niños en términos de la ley general, a quienes se les atribuye la comisión de un hecho que la ley señale como delito, estarán exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar. Y aquí esto nos está diciendo muchísimo. Ya les comenté que esta ley va a operar de 12 años a menos de 18. Muy bien. Entonces, podemos deducir que los niños y niñas son a los 11 años. Entonces, a los 11 años no hay responsabilidad penal. Pero ojo, hay responsabilidades civiles. ¿Esto por qué? Bueno, en el caso que un niño de 11 años comete un hecho que la ley señale como delito y se genera una reparación del daño, sea económica, patrimonial o de tipo de naturaleza, de que se tenga que reparar el daño, pues hay un tutor. Hay alguien que tiene la patria potestad. En el caso que exista, porque no puede ser que no exista. Pero si en el caso que exista, podríamos hablar de un juicio de responsabilidad civil que ya es materia civil. ¿Qué creen? Sí. Y aquí hay un detalle bien importante. Y lo que siempre les he dicho a todos, siempre les he dicho a todos. En materia penal, nosotros como penalistas, tenemos que ser todólogos. Debemos conocer todas las áreas del derecho. Y estamos hablando de mercantil, estamos hablando de civil, estamos hablando agrario, laboral, todas las áreas las tenemos que conocer. Ni modo, esta vida nos tocó de penalistas. Entonces, partiendo de lo que les estoy diciendo, si estás en un caso donde el delito, vamos a poner un ejemplo, un niño de 11 años se sube a un auto, prende el vehículo, va manejando el vehículo y se estrella contra una casa. Y el vehículo es del papá. Aquí dice la ley, si son niños, no va a ser responsable, exentos de una responsabilidad penal. O sea, no va a haber ahí una responsabilidad penal para el niño de 11 años. Pero habrá una responsabilidad civil por los daños materiales, por los daños patrimoniales, y se pueden solicitar, sí. Y se tendría que hacer un juicio de responsabilidad civil. Entonces, imagínense nosotros penalistas, te dices, no, yo soy puro penalista, no llevo nada civil, no me meto, se te va el asunto. Te va el asunto porque no vas a poder realizar un juicio de responsabilidad civil. Entonces, pero si tú sabes cómo hacerlo, te vuelves más íntegra, te vuelves más de conocimiento. ¿Ok? Licenciado Mauricio, ¿a qué ley general se refiere? Bueno, nos estamos refiriendo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde estamos abocándonos en este momento.
con respecto ahorita estamos, por ejemplo, en el artículo cuarto. En caso de que la autoridad advierta que los derechos de niñas, niños estén siendo amenazados o violados, le da dar vista a la Procuraduría de Protección competente. Hay una protección para las niñas, niños, adolescentes. Hay también una ley general para las niñas, niños, adolescentes que tendremos que seguir en acompañamiento junto con un proceso que sería de justicia para adolescentes. ¿Son ordenamientos legales de leer? Sí, solo sí, ¿eh? No hay para dónde hacernos. Bueno. ¿Qué pasa con los grupos de edad? Lo que se conoce como los grupos etarios. Está dividido en tres. No vamos a perder esto de vista porque lo vamos a ocupar más adelante en las siguientes conferencias. El primer grupo etario es de 12 a menos de 14 años. El segundo grupo etario es de 14 a menos de 16 años. Y el tercer grupo etario es de 16 a menos de 18 años. Son los tres grupos etarios. Ya veremos en un futuro, bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos conviene conocer nosotros como si fuéramos abogados defensores, en su caso, o abogados, asesores jurídicos? Y algo bien interesante, ¿no? Bueno, quien quiera ejercer dentro de lo que es la justicia para adolescentes va a tener que tener una especialidad, y es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque tendrán que lograr una cédula profesional desde mi punto de vista, algo que les pueda ser válido dentro para poderlo llevar. Hay estados de la República que ellos tenían su propia ley de sistema integral de justicia para adolescentes. Yo les recuerdo, esas hay que hacerlas a un lado. La única que aplica es esta ley nacional. Esta es la que debe aplicarse y los demás ya no. Entonces, si esta ley dice estos tres grupos etarios, a esos tres hay que referirse y dentro de todo el procedimiento se va a hacer conforme a la ley nacional que estamos viendo en este momento. Entonces recuerden, si quieren pertenecer a grupos de WhatsApp, suban su número telefónico, si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico. Bueno, ahora, con la aplicación de esta ley a las personas de mayores de edad, ya lo vimos, la persona cometió un delito cuando tenía 17 años, hoy en día ya tiene 18, con lo que pasa, ya lo vimos, que primero, se va a llevar el procedimiento conforme a la justicia para adolescentes. Bueno, aquí nos refuerza lo que ya comentamos. A las personas mayores de 18 años a quienes se les atribuye la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito con las leyes penales mientras eran adolescentes, se aplica esta ley. Entonces ya con esto concluimos el tema. Una persona que hizo un hecho, participó, fue autor, por ejemplo, rápidamente, de un robo calificado cuando tenía 17 años, pero ya es llamado al proceso, por ejemplo, o lo van a citar cuando tenga 18 años, se le va a aplicar esta ley, no la ley de adultos. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, ya lo tenemos bien en mente. Muy bien. Asimismo, se aplicará lo conducente en las personas que se encuentren en proceso o cumplimiento en una medida de sanción, cuando cumpliendo 18 años de edad. Por ningún motivo, las personas mayores de edad cumplirán medidas privativas de la libertad en los mismos espacios que las personas adolescentes. Y vamos a poner un ejemplo. Una persona cometió un delito a los 17 años, se le una sanción de 3 años, ejemplo, pues a los 2 años, al siguiente año ya tiene 18. Va a tener que estar separado ya totalmente de esos espacios con los adolescentes. Se va a separar, ¿ok? Y ya como tiene 18 años, pues tendrá que terminar de cumplir su punibilidad en un reclusorio. Ya tiene 18 años. Entonces, es ahí que importante que lo tomen en cuenta. Obviamente habrá que establecer un caso en concreto, pero bueno, puede suceder cuando pues, casi cumplen la mayoría de edad. Muy bien. ¿Cómo se va a comprobar la edad? Y este es todo un tema porque hay personas que tienen 17 años y los ven los jóvenes, ¿no? O tienen hasta 16 y se ven personas de 20, ¿no? O sea, es una realidad. Y cuando es detenido, pues no sabes. A mí me pasó siendo operativo cuando yo estuve en Policía Federal, donde varias ocasiones había detenidos que los habíamos agarrado con armas largas y todo el rollo, droga y toda la cosa.
Y lo veías, yo los veía y dije, no, este no tiene 18, y yo de necio, ¿no? Y me acuerdo mucho que me decía el Ministerio Público, no, pues a mí también como que no me convence que tenga eso. Y le preguntaba si te decía, tengo 18. Dices, no, no, tú no tienes 18. Híjole, entonces pues nos cargaba el trabajo porque tendríamos que traer al perito para que el perito determinara, y bueno, hay muchas formas de determinar mediante un examen médico, cuando la persona no te dice. Y uno de los exámenes médicos que yo vi muy viable fue el de los dientes. Habrá otros a lo mejor, pero bueno, también se puede saber con la sangre, muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la ley. Para todos los efectos de esta ley, la edad considerar será la que tiene la persona al momento de realizar el hecho, que la ley señale como ley, la cual se acreditará mediante acta de nacimiento, expedida por el registro civil, o bien tratándose de extranjeros, mediante documento oficial. A mí sí me tocó extranjeros, sobre todo de Sudamérica, de Centroamérica, perdón. Y sí, llegaba el doctor y decía, no, 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 no tienes 18. Entonces, cuando son menores y están detenidos para armas de fuego, con droga, con lo que sea, los tienes que separar. O sea, tienen otro tratamiento diferente. De entrada se tienen que poner a disposición de un ministerio público especializado. Y además, quien nos pone a disposición tiene que ser un policía especializado. Ahí preguntándonos todos, ¿no? Yo en ese momento no tenía la especialidad y bueno, todo el mundo preguntándonos, ¿quién tiene la especialidad? Y ya saltaba uno, no, no, yo ya la tengo, ¿no? Pues pásale, tú lo pones a disposición, ¿no? Pero también, obviamente, debo haber participado en el operativo. No, sí participé, ya me decían a mí, sí participé y todo. Ah, qué bueno, no, pues excelente, ¿no? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cómo se realizó la detención? Por flagrancia, obviamente. Esto y aquello, y bueno, que tú lo detuviste, ¿no? Y sí, sí, sí participó, entonces todo cuadraba muy bien. El problema es cuando no cuadraba, pues se volvía todo un show. Bueno, cuando esto no es posible, obviamente no tiene exacta lo que nos ocurría a nosotros. La comprobación de la edad será mediante un dictamen médico rendido por los peritos que para tal efecto designen la autoridad correspondiente. Entonces, inmediatamente lo que hizo el Ministerio Público, yo le dije, ¿sabes qué? Tráete al perito. No hay más. En este caso estábamos fuera de la Ciudad de México, tuvo que llamar a un perito de la Fiscalía de ese estado, porque fue en algún lugar, no les puedo decir dónde, pero fue en algún lugar y sí trajeron al perito y sí lo revisó y todo, y sí, con su propia firma certificada, esta persona no tiene 18 años. No sé exactamente cuántos tiene, pero 18 años no los tiene. Entonces eso ya era un documento en el cual nos ayudaba a nosotros para poder hacer el procedimiento para hacer la justicia para adolescentes. Bueno, muy bien. Presunciones de edad. Si existen dudas de que una persona es adolescente, se presumirá como tal y quedará sometida a esta ley hasta en tanto se pruebe lo contrario, ¿no? Este es un dato importante, por ejemplo, para los que son operadores, los que son policías, son ministerios públicos. Porque bueno, los que son especialistas, pues ya lo deben de saber, que obviamente ante la duda aplicas esta ley, la justicia para adolescentes. Ante la duda. Pero si llegas a probar lo contrario, automáticamente pasa a la justicia penal, lo que es el proceso judicial penal, jurisdicción penal, pero para adultos. Cuando existe la duda de que se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá niña o niño. Entonces, bueno, esta forma de deducir, que se presume si es menor de 18 años o mayor y se va a determinar, en ese momento se va a someter a esta ley. ¿Qué pasa cuando a los 12 años se presume que tiene 12, pero a lo mejor tiene menos? Ok, pues se va a presumir que es niño. Entonces, niño o niña es hasta los 11 años. Bueno, 11 años, 11 meses, digamos, 30 días, ¿no? 29 días, digamos, un ejemplo, ¿no? Que es menor a 12. Entonces, cuando se pasa así, pues se presumirá niño, ¿no? Y en ese niño no hay responsabilidad penal. Y ahí se pone grave la situación porque, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? En este caso, pues dejarlo ahí en libertad, no queda de otra en ese momento. Muy bien. Si la duda se refiere al grupo etario al que se pertenezca la persona adolescente, se presumirá que forma parte de la que más le favorezca. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un niño que, en los grupos etarios que vimos, la diferencia, por ejemplo, de 14 a 16, se presume que tiene 14, pero pues se ve de 13, ejemplo, pues bueno, se le va a aplicar la más favorable, que en este caso será que sea de 13, ¿no? En ningún caso se podrá decretar medidas de privación de la libertad para efectos de comprobación de la libertad. Entonces, no puedes aplicar una privación de libertad para conocer su edad. El Ministerio Público te lo prohíbe, está prohibido que tú tengas
restringiendo la libertad de una persona que no sabes si está en qué grupo etario está, una, y dos, si es mayor de 18 años. Y esto se aplica mucho en sede ministerial, y ahí sí les puedo contar. Un amigo un día me habló y me dice, oye, George, tengo un asunto, son varias personas detenidas, y me dice, ¿pero qué crees? Uno, bueno, dos, me dijo, se ven sumamente chavos. Digo, ok, bueno, y bueno, ¿qué te dicen los familiares? No, pues, pues nada más se acercaron los amigos, pero los amigos están en que sí tienen 18 y otros me dicen que no y ya me volvieron loco. Le digo, no, a ver, espérate, cálmate primero. Si hay la duda de que sean mayores de edad, ahí sí habla con el Ministerio Público, no te va a quedar de otra. Y tú, pues, le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Si tú me lo retienes 48 horas, vas a meterte en un problemón si llega un médico y determina que tiene menos de 18 años. Y más si lo dejas cumpliendo esas 48 horas junto con los mayores de edad, ¿eh? O sea, le digo, ¿sabes qué? Fue en otro estado, explícale bien, porque tú como abogado defensor le vas a pedir que participe un perito. Y ya saben, las horas inusuales, domingo 12 de la noche, lunes 4 de la mañana, ¿no? Y no, no, el ministerio porque no sabía qué hacer. Bueno, también sí, a lo mejor sí sabía qué hacer, lo que quería es una motivación, a lo mejor. Pero yo le dije, cuento, no le vas a dar absolutamente nada. Y lo que tenga que pasar, pasar, ¿no? Entonces el Ministerio Público dijo, bueno, lo separó, fue la primera acción que realizó, lo separó. Y tuvo que esperarse hasta que llegara el perito, ¿no? Pero bueno, ya se logró esa separación en ese momento, ya platicó mi cuate con ellos ya de viva voz dijeron, sí, tengo 17, el otro tenía 16, y bueno, pues ya, en ese momento ya habla con el Ministerio Público, ¿qué crees? Pues ya me acaban de decir, yo creo que me están diciendo la verdad, pues manda a llamar al Ministerio Público de Adolescentes. Y dicho y hecho, lo mandó, lo llamaron y lo trajeron. Al final de cuentas, sí se confirmó con un actas de nacimiento y siguieron su procedimiento en justicia para adolescentes. Entonces, en sede ministerial, nosotros como abogados defensores, cuando veamos a alguien que tenga menos de 18 años, ojo con eso, ¿eh? No, ahora, en una conferencia hace un tiempo, ahí me preguntaron, oye, maestro, pero ¿nos podemos meter nosotros como abogados defensores en problemas cuando estemos llevando ese asunto si detectemos que sí es un menor de edad? Le digo, sí, claro que te puedes meter en un problemón. Acuérdate, hay una omisión, pero puedes decir, bueno, pero yo soy abogado defensor en ese momento, sí, pero tienes a la vista a la persona, la están privando ilegalmente de la libertad y lo tienes de frente, eso es un delito en flagrancia. Entonces, mucho cuidado con eso, obviamente antes de que se impongan, revisar esa parte porque sí es una omisión. ¿Cómo te salvarías de esa omisión? Asuntos internos, aquí hay unos detenidos, son menores de 18 años y estoy denunciando al Ministerio Público. Solamente así te la quitas la omisión. Porque si tú no denuncias, estás impuesto, si es menor y que hay asuntos internos o viene un representante de derechos humanos, tú como abogado defensor, como decimos en nuestro medio, te vas también de jale por omisión. Y ojo, privación ilegal de la libertad. Ojo con eso. Imagínense de qué estamos hablando. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Les he dicho muchas veces, nosotros venimos a analizar la ley y analizar supuestos en los cuales nosotros estemos trabajando como abogados. O sea, supuestos que son importantes, supuestos que son reales. Esa es la esencia de Conferencia Vampiro, de la conferencia de ustedes, de ustedes y para ustedes. Y por eso siempre les digo, vamos a aprender aquí todos. ¿Qué vamos a entender por la interpretación? Bueno, la interpretación de las disposiciones comentadas en esta ley deberán hacerse de conformidad, una interpretación conforme, como le llaman, a la Constitución, principios rectores del sistema, la ley general y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia. Muchos dicen, no, bueno, pues una persona, un adolescente, es un adolescente de 12 a menos de 18 años que comete un hecho que la ley señale como delito, pues bueno, también es víctima. Claro, claro, desde luego. Víctima de familias, de los eventos familiares, víctima de la sociedad, víctima de muchísimas cosas, ¿no?
Y bueno, ya mañana veremos, yo creo que mañana sí nos toca verlo. Bueno, ¿cómo es la reparación del daño? Y bien importante, mañana no se la pierdan, ¿eh? Mañana vamos a ver las víctimas en la justicia para adolescentes. Va a estar muy interesante el día de mañana. Pues probablemente a las 11 de la mañana la tengamos. 11 12 de la mañana, 12 de día. Hay una supletoriedad, sí, solo en lo no previsto en esta ley deberán aplicarse en lo que es el Código Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas, ¿no? Siempre que sus normas no se opongan, obviamente, a los principios rectores de este sistema y que sean beneficio de la persona. Recuerden, quien gusta estar en grupos vampiros, suba su número telefónico, grupos muy serios, nos apoyamos abogados en todo el estado de la República Mexicana, cero política, publicamos las tesis de los viernes, publicamos libros y más, nos ayudamos en muchas dudas. Hoy, por ejemplo, hubo unas dudas muy buenas, todo el mundo se apoyó, en verdad se ve mucho y agradezco infinitamente el apoyo de todos los colaboradores de Vampiros Jurídicos que se apoyan. Dicen, a lo mejor no somos los super expertos, pero sí damos una idea. Te damos por lo menos una línea que seguir y bueno, eso es fabuloso. Suban su correo electrónico si quieren las diapositivas. Solo serán aplicables las normas procesales en materia de delincuencia organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal que implique un beneficio para adolescente, para la persona adolescente. ¿Sale? Ojo con la delincuencia organizada, obviamente es todo un tema. Ya tendremos nuestra clase de delincuencia organizada. Va a ser la próxima semana. Es más, yo creo, les calculo, que el próximo sábado vamos a ver delincuencia organizada. Y se los prometo. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen que proteger a los jóvenes, aunque ellas si se van a un proceso penal, necesitan protección, ¿no? Eh, entonces es muy importante, ¿no? Que implique un beneficio, ¿no? Para lo que es la persona adolescente y bueno, pues se tendrá que hacer intensivo esos derechos que tengan los jóvenes. Em, Salvaguarda de derechos de las personas sujetas a esta ley. Bueno, se tiene que salvaguardar, sí, y es muy importante entender una cosa. Un adolescente no puede por sí solo estar dentro del proceso. Tenemos abogado defensor, que debe estar especializado, juez especializado, administrativos especializados, ministerio público especializado, y está el joven que se va a ir a un proceso. Muy bien. Y un asesor jurídico que también debe ser especializado. ¿Pero puede estar por sí solo? No. Acuérdense, es una persona que es un adolescente, no puede estar solo, tiene que estar acompañado. Y bueno, la ley determina que en los casos de las personas adolescentes a las que se les atribuye la comisión de un hecho que la ley señale como delito y carezca de madre, padre o tutor, o bien estos no sean localizables, el Ministerio Público dará aviso a la Procuraduría de Protección, una institución pública, ya sea estatal o federal, que proteja los derechos de los niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Para que en términos de las atribuciones establecidas por las leyes aplicables, obviamente de su ley orgánica, ejerza en su caso la representación en suplencia para salvaguarda de sus derechos. Ok, muy bien. Pero si hay mamá, hay papá o hay algún tutor, ese debe de estar presente junto con el adolescente. No puede estar un adolescente solo. Tiene que ser acompañado sobre todo por quien sea su madre, padre, tutor, ¿no? Que esté ahí. ¿No? En caso de no existir o no ser localizables, la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes va a tener que hacer una representación en suplencia. Y obviamente eso debe estar en su ley orgánica, ¿eh? Y es más, es obligación del Ministerio Público solicitarlo cuando, por ejemplo, no tiene conocimiento de la mamá, el papá o tutor no los puede localizar, ¿eh? Es obligación del Ministerio Público, aclaro. A lo mejor no viene de sus obligaciones, pero bueno, ya que le quedamos de crear una más al Ministerio Público. De tantas que tiene, ya, una más. Muy bien. Asimismo, con independencia de que cuente con madre, padre o tutor, cuando se advierta que los derechos de las personas adolescentes acusadas de la comisión de un hecho que la ley señale como delito se encuentran amenazadas o vulnerados, el Ministerio Público deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección
para que proceda en términos de lo previsto en la legislación aplicable, o sea, su propia legislación, ejerce una representación de coadyuvancia para garantizar en lo que respecta a la protección y restitución de derechos. Bueno, puede, aún cuando está presente la madre, padre tutor, puede intervenir esa Procuraduría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sí, puede coadyuvar. Y es más, yo como si llego a ser asesor jurídico que esté especializado y toda la situación, sea especializado. Puedo solicitar eso al Ministerio Público o que la petición lo realice la mamá, sí. O sea, la mamá puede decir, ¿sabes qué? Aparte que yo estoy pagando un asesor jurídico en un supuesto caso, quiero la presencia de la Procuraduría de Protección. Claro que se puede. Y si está, por ejemplo, Ministerio Público, está la víctima, ¿no? El asesor y pueden pedir esa colaboración que se haga, pues bien. Pero fíjense el modelo. Ministerio Público, víctima, asesor jurídico y digamos, un asesor jurídico, hasta ahí nada más. Defensa. Obviamente va a estar la defensa, va a estar el joven que está en el proceso y además, pues también coadyuvando otro abogado más de la Procuraduría de Protección. Lo puede pedir el asesor jurídico, sí, lo puede pedir la víctima también, y también, pues obviamente, a lo mejor el Ministerio Público, pues, no lo pidan, pues digo, nosotros somos el órgano acusador, que la defensa se haga cargo. Y la defensa puede hacerlo. Yo soy abogado defensor ahora, especializado. Yo puedo solicitar al Ministerio Público que ordene la presencia de alguien de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que coadyuve conmigo dentro del juicio para la protección de la institución de los derechos del joven que va a ir a proceso. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora, ¿qué tan factible será o tanto ayudará? Bueno, eso ya lo tendrás que ver en tu teoría del caso, ¿no? Ya será un caso bien específico y tenés que platicarlo con los demás. ¿Esto nos lleva a qué? Pues nos lleva al interés superior de la niñez. Para efectos de esta ley, el interés superior de la niñez debe entenderse como un derecho, principio y norma. Además, recuerde, el interés superior de la niñez es constitucional. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, recuerden, están al mismo nivel y nadie está por arriba de ellos. De presión dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recomendación: si ustedes van a especializarse en lo que es de justicia para adolescentes, es obligado, Ley General de Víctimas, obligado a leer otra vez la Constitución y obligado a leer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Porque va puntual, ¿eh? Súper puntual, ¿no? Bueno, que todo esto lo debe contener un diplomado. Yo sé, hay diplomados, pagas 10,000, 15,000 pesos y como que vas al diplomado y te entregan tu cédula profesional. Eso lo tenemos, sabemos todos, ¿no? Pero si vas a hacer un diplomado, pues por lo menos hágalo bien, ¿no? Bueno, eso es mi recomendación. La determinación del interés superior debe apreciar íntegramente que, bueno, si ya nos metemos en lo que es el interés superior de la niñez, dentro de la justicia para adolescentes debemos de establecer lo siguiente, hay que apreciar lo siguiente. Uno, fracción primera, el reconocimiento de estos como titulares de derechos. Primero, son titulares de derechos. La opinión de la persona adolescente, debemos saber la opinión de la persona adolescente, sí. Y nosotros, ¿no? Deben saber su opinión. Las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente se deben de apreciar. Y aquí estamos hablando de apreciar los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad, ¿no? Va a tener derechos, sí, garantías también, pero va a tener también una responsabilidad en cierto grupo etario, ¿eh? No es en todos los grupos etarios, en un solo grupo etario es el que tiene una responsabilidad. Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, ¿a qué nos lleva? A que nosotros, ya seas asesor jurídico, ministerio público, o seas abogado, defensor, especialista, obviamente, vuelvo a lo mismo. Tienes que observar esto, ¿no? Tienes que pedir la opinión al adolescente, sí. Tienes que revisar sus condiciones sociales, familiares e individuales, sí, ¿no? Sus derechos y garantías y, bueno, su responsabilidad también.
y obviamente le tienes que hacer de su conocimiento que es titular de derechos. Y esto es bien importante, pero sumamente importante, porque yo como abogado defensor, dicen, la palabra se la lleva el viento en derecho, como nosotros como abogados, en materia jurídica. Yo siempre les he dicho, y nunca lo olviden, documenten todas sus actividades. Hagan un escrito donde se le lee los derechos de las niñas, niños, adolescentes, al hoy acusado, ¿no? O al hoy, digamos, imputado, o como le quieran ponerle, digo, para no también no acercarlo a una justicia para adultos, sino decirle, bueno, es tu firma de conocimiento y que firme él y que firme la mamá o el papá. O sea, recuérdense, una actuación jurídica de un adolescente debe estar acompañada sí y solo sí de su padre, madre o tutor o de su representante quien lo represente. Siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, y eso es en todas las áreas del derecho, ¿eh? No es eso en todas las áreas del derecho. Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense un caso penal donde el testigo sea una persona de 15 años. Y llega tú contigo como abogado defensor y dice, yo sí vi, Lick, yo sí vi todo, yo vi que le pegó, ok, muy bien, te entrevistamos y tú lo entrevistas, recibes tu entrevista, te la firma, hasta te pones su huella dactilar y tú vas bien contento con tu dato de prueba, se lo presentas al Ministerio Público, le haces descubrimiento probatorio, lo ofreces como medio de prueba en la etapa intermedia, pero nada más iba la firmada de la persona. Entonces, un Ministerio Público vivo te va a decir, a ver, ¿qué edad tiene? Vamos a ver, ¿qué edad tiene la persona que está ofreciendo? No, pues tiene 15 años. Y yo les preguntaría, ¿va a ser ilícito o va a ser nulo esa entrevista para pedir su exclusión? Pues ya te dieron, como abogado defensor, se te cayó todo. Porque ahora vas a tener que pedir que se subsane. ¿Cómo se subsane? Pues obviamente que ese documento sea también firmado por quién, por el papá, la mamá, el tutor o el representante legal de la persona. Entonces, mucho cuidado con esto. Todas las actuaciones que realicen como abogados defensores en materia de justicia para adolescentes, debes contemplar que deben ser firmados por el adolescente y por padre, madre, tutor o representante legal. Nunca se les olvide, ¿ok? Algún día, alguno de ustedes que me acompañan, o ya tengo aquí gente que ya tiene la especialidad, ¿no? Digo, es muy bueno saberlo. Es más, quien tenga la especialidad, súbalo al chat, digo, pues, para apuntar su teléfono. Son muy pocos casos, yo nada más he coechado como tres, es una realidad, pero pues, es un punto de oportunidad. Y acuérdense que nosotros como abogados tenemos que ser diversos para todo. El interés público de los derechos de las personas y personas adolescentes, los efectos y consecuencias de la decisión que se adopte, puede tener el futuro de la persona adolescente. Eso obviamente hay unos efectos, unas consecuencias, obviamente si existe una sanción, claro que las va a haber. ¿Y qué va a tener que hacer el Estado? Pues bueno, realizar diversas actividades para que la persona se vuelva a tener una vida normal, que no tenga algunas consecuencias psicológicas, que bueno, la sociedad, muchísimas cosas. Eso lo vamos a ver el día de mañana, para que estén atentos. La colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral y su desarrollo integral e integridad personal, eso es muy importante. En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una consideración primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia en que le ha atribuido en la decisión administrativa judicial. Esto para mí es un artículo sumamente importante porque aquí ya te está señalando, bueno, un juez de justicia para adolescentes, ¿cómo debe resolver? Pues de entrada, tiene que resolver tomando en cuenta lo que acabamos de ver. Todo lo que tiene que ser atribuible al adolescente lo tiene que observar y obviamente va a tener que considerarlo. Bueno, ¿qué va a considerar? Pues bueno, lo que acabamos de ver. Considerar que tiene derechos, considerar que es adolescente, considerar que las condiciones sociales en las que estaba, considerar, bueno, su responsabilidad, los efectos que puede tener y todo lo que acabamos de ver ahorita lo tiene que considerar
para su resolución judicial el órgano jurisdiccional en justicia para adolescentes. Y esa sentencia tiene que vertirse en ese sentido, cumpliendo el interés superior de la niñez, ¿no? Lo que no pasa para adultos. Entonces, y es todo un tema, ¿eh? Porque tiene que explicar en sentencia por qué llegó a una sentencia condenatoria y espérense, si estamos hablando de años de privativos de libertad, ¿por qué va a poner esto? ¿O por qué lo va a hacer? ¿No? Ya lo veremos más adelante y en qué supuesto nos vamos a encontrar. Claro, porque van a ser varias conferencias, no va a ser una, van a ser varias. Las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas, les serán garantizadas las oportunidades y facilidades a fin de asegurarles mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social en condición de dignidad. Entonces, todo esto que acabamos de hacer es una protección integral. Y no nada más se ve en sentencia, eso se tiene que hacer al momento que se le detiene, al momento que se llevan las etapas procesales. Obviamente hay una etapa intermedia, hay una audiencia de juicio oral. O sea, es lo que se tiene que respetar siempre. Todas las autoridades del sistema deben de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas adolescentes mientras se encuentren sujetos al mismo. Entonces, va a haber un doble trabajo, sí, y complicado también, y además tiene cuestiones muy subjetivas que hay que tomar en cuenta, ¿eh? Integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes. Los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y guardan una interdependencia unos con otros y solo podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad. Recuerden, los derechos humanos, si violan un derecho humano, puede ser que afectes otro. ¿Ok? No se pueden cambiar, son únicos, os pertenecen a nosotros. No nos puedes decir, este derecho yo no lo quiero. No, 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 ya lo tienes. ¿Sí? Entonces, y deben en un conjunto, integralidad. Deben ser integrados en todos en un conjunto. Entonces, hablamos de todos los derechos humanos que tiene un adolescente. ¿Ok? Obviamente está prohibida la tortura, bueno, no solamente en justicia para adolescentes, sino también en justicia para adultos. Los tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes estarán prohibidos. Estos actos que constituyen tortura, crueles, inhumanos o degradantes, también las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia deben garantizar la seguridad física, mental y emocional de las personas adolescentes, ¿no? Es importante que esto se tenga que cuidar desde un principio. Un ejemplo, cuando estén detenidos y lleguen a sede ministerial, tienen que ser separados. De entrada. Y inmediatamente tendrán que llamar al Ministerio Público especializado. Porque a lo mejor donde llegaron no están los especializados. Tienen que llevarlo donde están los especializados. Y con prontitud, porque bueno, acuérdense que están por tiempos. Y más, 48 horas, todo ese rollo que hacen. Obviamente quedan prohibidos los castigos corporales, bueno, no nada más en la justicia para adolescentes, también para adultos, la reclusión en celda oscura, las penas de aislamiento, una celda solitaria, todo eso está prohibido, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos humanos de la persona adolescente. No podrá ser sancionada ninguna persona adolescente más de una vez por el mismo hecho. Quedan prohibidas las sanciones colectivas. Entonces, como en la justicia para adultos, obviamente una persona no puede ser juzgada por los mismos hechos. Si obtuvo una sentencia absolutoria, no puede volver a ser llevado a un proceso penal por esos mismos hechos. Aquí, justicia para adolescentes, más de uno puede, igual, no puede ser sancionado más de una vez por el mismo hecho. ¿Ok? Y quedan prohibidas las sanciones colectivas. Muy bien. No discriminación. Hay que hablar de la no discriminación y debe de haber una igualdad sustantiva. Los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a quienes se les atribuye o compruebe la realización de uno o varios hechos que la ley señale como de las leyes penales y locales. Mientras serán adolescentes, sin que se admita discriminación motivada por origen étnico, nacional, genérico, edad. Bueno, ya saben, juzgar con perspectiva de género, no debe haber discriminación. Y también muy importante, ¿no? Que ya sea la persona adolescente o de quienes ejerzan sobre ella la patria potestad o tutela, que se atente contra su dignidad humana. Entonces, no nada más son los efectos sobre el adolescente, también puede haber efectos de discriminación para quien ejerza la patria potestad o tutela.
o su representante legal. Ante ellos también puede existir un evento de discriminación, lo cual la ley lo prohíbe, ¿no? Se entiende por igualdad sustantiva el acceso y el mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, debe de existir una igualdad sustantiva en el trato de oportunidades, el reconocimiento, ¿no? De los goces. Esto también opera también para lo que es la justicia para adultos, pero aquí lo que es en la justicia para adolescentes, pues bueno, se les da esa, todavía más, se debe de cuidar. Las autoridades del sistema velarán porque todas las personas adolescentes sean atendidas teniendo en cuenta que, bueno, tiene que ser atendido por una condición específica, necesidad especial, garantizar el ejercicio de sus derechos sobre la base de la igualdad sustantiva, que es lo que acabamos de ver. Durante el procedimiento, determinación de la medida o sanción y ejecución de la que le corresponda, se respetará a la persona adolescente sus creencias, su religión y sus pautas culturales y éticas. Esto ocurre en todos los procesos, ¿no? En todos los procesos, pero hay que hacer más énfasis en lo que es la justicia para adolescentes, porque a lo mejor nos podemos encontrar con un nuevo fenómeno, ¿eh? Hoy en día la sociedad, la juventud tiene nuevos fenómenos, y bueno, pues son fenómenos sociales, pues fenómenos que van saliendo de la misma desarrollo cultural, del desarrollo social, del desarrollo como ciudadano, bueno, de lo que nos estamos encontrando hoy en día, ¿no? Entonces es muy importante que se proteja ese tipo de creencias. Bueno, como lo es de costumbre, vamos a nuestro pequeño break. Recuerden, quien guste la presentación, suba su correo electrónico, se la voy a enviar por correo. Quien guste participar en nuestros grupos de WhatsApp, grupos serios jurídicos en los que nos apoyamos, que compartimos tesis de los viernes, libros, y compartimos también los links de estas conferencias y de otras más, que también son gratuitas, y otras de otro tipo de modalidad, pues bueno, los invitamos cordialmente a que suban su número telefónico. Bueno, como saben, vamos a ir por un café, por un pancito, por un té, por lo que ustedes gusten, y en unos minutos regresamos. Muchas gracias.
Ya regresamos y ahora vamos a ver, bueno, hay la ley de justicia para adolescentes habla de una aplicación favorable. En ningún caso se podrá imponer a las personas adolescentes medidas graves ni de mayor duración, ¿ok? A las correspondientes por los mismos hechos de un adulto. O sea, las punibilidades que hay para adultos no se aplican para adolescentes, ¿ok? Lo prohíbe la ley. Ni gozar de menos derechos, prerrogativas o beneficios que se le conceden a estos. De igual forma, bajo ninguna circunstancia, se establecerán restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a las personas adolescentes que al adulto. Entonces, va a haber algunas soluciones que establezca la ley, sí, pero siempre van a ser a favor del adolescente, nunca en perjuicio. Entonces, se debe de aplicar lo más favorable al adolescente. Debe de haber una mínima intervención y subsidiariedad. La solución de controversias en las que se involucre alguna persona adolescente será prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales. Con pleno respeto de sus derechos humanos, si privilegiara el uso de las soluciones alternas en términos de la ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternativos. Hay mecanismos alternativos de solución en justicia para adolescentes, sí los hay. Lo vamos a ver yo creo que el día martes, probablemente. Entonces sí los hay y bueno, ya los veremos a más a detalle. Debe de haber una autonomía progresiva. Todas las autoridades del sistema deben hacer el reconocimiento de la titularidad de sus derechos, hacerles desconocimiento a las personas adolescentes. Debe de haber una capacidad progresiva para ejercerlos, o sea que debe ser progresivo el ejercicio de estos derechos y que de acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida que aumente la edad, también se incremente el nivel de autonomía. ¿Va, va a ejercerse un nivel de autonomía conforme vaya avanzando su edad? Sí, pero va a tener que ser, va a continuar que seguir siendo observable por el tutor, madre, padre o tutor o su representante legal. Recuerden, es menor de 18 años. Ya cuando cumpla 18 años, se cambian muchas circunstancias. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad de un adolescente se fincará sobre el base del principio de culpabilidad por el acto. Aquí, por ejemplo, ese es el término que ocupa la ley. No establece a lo mejor condenado u otros términos, ¿no? Que se ocupan en lo que es la justicia penal para adultos, sino que aquí se le va a basar bajo este principio, culpabilidad del acto, nada más. No admitirá en su perjuicio bajo ninguna circunstancia eh, consideraciones acerca de su personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad o peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales de la persona adolescente imputada. Entonces, cuando está una persona adolescente imputada, hay términos que hay que sacarlos totalmente, ¿no? Con respecto a que si es temible, si es peligroso, si tiene alguna vulnerabilidad biológica, su personalidad, ¿no? Todo ese tipo de ámbitos que son señalados comúnmente en lo que es la justicia para adultos no aplica para la justicia para adolescentes. No podemos hablar de temibilidad o de peligrosidad de lo imputado adolescente. No se puede hablar, la ley lo prohíbe, no podemos utilizar esos términos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la justicia restaurativa? El principio de la justicia restaurativa, en una respuesta a la conducta que la ley señale como delito, que respecta a la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve una armonía social a través de la restauración de la víctima ofendido, la persona adolescente y la comunidad. Entonces, va a existir una justicia restaurativa así, y se va a tomar en cuenta de dos puntos muy importantes, que se va a establecer bajo una armonía social y se va a través de una restauración a la víctima ofendida. Y también, pues obviamente se va a tener que hablar de la parte psicológica, la parte de que se va a tener que subsanar esos detalles, digámoslo así, que va a suceder en el adolescente que se encuentra imputado. Sí, o sea que no solamente acaba en lo que sería una situación de punibilidad, no, sino también se tendrá que observar si se tendrá que trabajar en el adolescente. Esto para su integración a la sociedad, pero como adolescente. Entonces, imagínense todo el aparato psicológico que debe existir.
Si tratar con un adolescente, yo creo que muchos de los que somos papás lo vivimos con nuestros hijos. Bueno, yo no tengo una hija que hoy tiene 16 años, o sea, estoy viviendo eso hoy en día. Pues imagínense con alguien que tenga un conflicto con la ley. O sea, imagínense las problemáticas que se deben de resolver. Y en materia de integración, en materia psicológica, en materia de perspectiva de la vida. Entonces, eso también se es tomado en cuenta en la justicia para adolescentes. Este principio puede desarrollarse de manera individual para las personas mencionadas y sus respectivos entornos. O sea, no nada más va a estar enfocado en el adolescente, sino también va a estar enfocado en lo que es el padre, la madre, en el tutor o el representante legal. Y en la medida de lo posible entre ellos mismos a fin de reparar el daño, comprender el origen del conflicto, sus causas y sus consecuencias. Y esto es para mí oro molido. Porque bueno, esta ley, por eso me encantó. Yo les digo algo, yo leí esta ley el año pasado y estuve preparando lo que hoy están viendo estas conferencias. O sea, esto no nace de la noche a la mañana, sino viene de un estudio anterior. Y también para podérselos explicar, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en la vida real? Y bueno, aquí son 3 puntos, ¿no? Que se deben de estar acompañados dentro de la justicia restaurativa en justicia para adolescentes. Uno, reparación del daño. Más adelante lo vamos a ver, lo que es las víctimas en la justicia para adolescentes. Comprender el origen del conflicto. Bueno, ¿cuál fue el origen? Falta de estudio, oportunidades, desarrollo de vida social, eh, familia, ¿no? Infinidad de cuestiones que puede haber, ¿no? Y también, bueno, sus causas y sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas causas, ese origen? Y se tendrán que desarrollar, ¿no? Pues bueno, desarrollarse muchas cuestiones aquí para poder subsanar ese deterioro que existe, ¿no? Y bueno, dentro de los principios generales del procedimiento, ya hablando dentro del procedimiento de la justicia para adolescente, bueno, primero es acusatorio y oral. O sea, aquí ya igual que en el sistema para adultos, ¿no? Va a ser un proceso acusatorio y oral, donde conocemos los principios, ¿no? Digo, ya sabemos que es publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación con las adecuaciones y excepciones propias de este sistema especializado. Bueno, va a estar acotado a lo mejor en algunas cuestiones con lo que respecta a este sistema especializado, porque así también se llama sistema especializado. Los principios pues, ya los conocemos igual que en el sistema de justicia para adultos. Especialización, y esto es lo que ya les comentaba, ¿no? Todos los operadores, todos hasta los administrativos, deben contar con una especialidad. Y aquí lo dice la ley, todas las autoridades del sistema, estamos hablando del sistema de justicia para adolescentes, deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Pero todas las autoridades. Ahora, imagínense, si son todas las autoridades, ¿qué te esperas tú como abogado defensor privado? Pues también, o sea, también entras en la especialidad. Las instituciones u órganos que intervengan en la operación del sistema deberán de promover la formación, capacitación y actualización específica a sus servidores públicos de acuerdo a su grado de intervención en las siguientes fases o etapas de dicho sistema, por lo que incluirá lo anterior en sus programas de capacitación, actualización y de formación correspondientes. Ahora, ya hasta ahorita, y se los digo con toda sinceridad, y se los digo desde que yo estuve en el ámbito federal, pues yo nunca vi un curso especializado que diga actuación del policía de investigación en justicia para adolescentes. Nunca lo vi. Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes tampoco lo vi, pero a lo mejor lo subsanaron con curso de justicia para adolescentes. Pero debería haber una situación especializada para el actuar de un policía de investigación, sí, claro. Exclusivamente para un policía de investigación, exclusivamente para un ministerio público, exclusivamente para un perito. Y para los jueces con mucha mayor razón, ¿no? Juzgadores de justicia para adolescentes especializado para eso. Obviamente, y bueno, se van a cubrir muchísimos rubros, ¿no? O sea, imagínense qué debe de contener esa capacitación, esa actualización. De entrada, pues debe estar enfocada, yo creo que con estándares internacionales. Y más para un juez, ¿eh?
porque es el que va a resolver. Entonces, bueno, tiene que tomar en cuenta todo lo que acabamos de ver de interés superior del menor, todo lo que acabamos de ver de los derechos fundamentales de un adolescente, y bueno, toda la integración que hemos acabado de ver, lo debe de exponer en su sentencia. Imagínense todo el proceso que se tiene que tener. Y es un proceso que no es de ahorita, no es de un año o dos, ¿eh? Déjenme les digo. Asimismo, deberán de conocer los fines del sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿no? La importancia de sus bases, particularmente de las condiciones que motivan que las personas sujetas a la ley cometan o participen en hechos señalados como delitos por las leyes penales y las circunstancias de las etapas correspondientes a la adolescencia. Tendrá que estar integrado primero, bueno, cómo fue que participó el adolescente, cuál es el hecho que se le señale como delito, cuáles son las circunstancias de las etapas de la adolescencia. Estamos hablando de, por ejemplo, de, bueno, qué grupo etario estamos hablando, si es una sanción para ese grupo etario, no. Eso ya lo veremos más adelante. Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de los órganos especializados en el sistema en los términos de esta ley. Entonces, desde el inicio del procedimiento, ¿y de qué estamos hablando? ¿Cuándo inicia el procedimiento? Ahora todo el mundo conoce que inicia con la audiencia inicial, digo, o sea, control de detención, lo que tengan que ver, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, todo inicia desde sede ministerial, desde el momento que está, si en el caso es que exista una detención en flagrancia. Aquí lo interesante sería conocer. Aquí es su opinión, vamos a ver, para que no se me duerma. Hasta lo que hemos visto ahorita, ¿es factible que un ministerio público pueda solicitar un orden de aprehensión contra un adolescente? Los veo en el chat. Nada más póngame sí y no. ¿Ok? Para que no se me duerma. Con todo lo que hemos visto, ¿eh? Hasta ahorita. Vamos a hablar de lo que es de la legalidad, en lo que veo sus respuestas. ¿Un ministerio público puede solicitar un orden de aprehensión para un adolescente en una investigación X? Y estamos hablando, por ejemplo, de una investigación de homicidio y homicidio calificado. ¿Puede solicitar un orden de aprehensión? Ojo, ¿eh? Entonces, tenemos muchos no. Esa es la parte importante de Conferencia Vampiro, que ustedes expresen lo que piensen. Em, Podemos hablar de que, bueno, el Ministerio Público lo puede hacer, ya que el juez se la dé, esa es otra cosa, ¿no? Pero si nos vamos desde el punto de vista de todo lo que hemos visto, no puedes privar de la libertad a un adolescente. Tendrás que llamarlo y tendrá que ir acompañado de su tutor, sí. Y a lo mejor lo mandas llamar a una formulación de imputación o lo mandas a llamar a sede ministerial. Que puede citar a un menor que esté involucrado en una carpeta de investigación en sede ministerial acompañado de su tutor, padre tutor y además de su abogado defensor, sí. Pero que tú que quieres que solicites un orden de aprehensión para que vayan y lo detengan y te lo lleven al juzgado, no. Entonces, mucho cojo. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver más a detalle para que vean ustedes, bueno, cuál es la decía. Bueno, yo no, pues ahora siendo Ministerio Público no lo haría. Pero bueno, ya saben que en este mundo hay de muchísimas cosas. Legalidad. Ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a una medida alguna por actos o omisiones que al tiempo de su ocurrencia no estaban previamente definidos de manera expresa como delitos o las leyes penales que aplicables. Bueno, ninguna persona adolescente puede ser procesada ni tampoco sometida a una medida por un acto o omisión que pues posteriormente sea un delito o que no esté previsto en los delitos. Si no está previsto en la ley un acto que la ley señala como delito, pues no pueden ser sometidos a nada. Y eso también pasa en el proceso para adultos, ¿no? O sea, tiene que estar estipulado en la ley. La responsabilidad penal de un adolescente solamente podrá determinarse seguido del procedimiento establecido en esta ley. Aquí vamos a ver todo el procedimiento, ¿ok? Que no es igual al de adultos, hago la aclaración. En caso de comprobarse la responsabilidad de la persona adolescente, el órgano jurisdiccional únicamente podrá sancionarla a cumplir las medidas de sanción señaladas en la presente ley. O sea, la presente ley va a establecer, bueno, cuáles son las sanciones para los adolescentes. Va a haber reglas, va a haber criterios también establecidos para su determinación. Entonces, ¿va a haber una sanción? Sí.
pero va a ser conforme a esta ley, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque aquí es donde vamos a ver más adelante, bueno, cuáles son esas sanciones. Cuando debe de haber una ley más favorable. Cuando una misma situación relacionada con personas adolescentes se encuentre regulada por leyes o normas diversas, siempre se optará por la que resulte más favorable a sus derechos. Siempre, o la interpretación más garantista que se haga de las mismas. Esto con respecto a la injusticia para adolescentes. Habrá una presunción de inocencia, claro, pues existe para adultos, también existe para adolescentes. Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional en los términos señalados también. Obviamente, más adelante vamos a ver, bueno, en qué términos quedan estas sentencias, en qué términos dentro del procedimiento. Perdón. Las medidas cautelares, fíjense, racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a personas adolescentes deben de corresponder a la afectación causada por la conducta. Bueno, ¿qué afectación hubo, no? ¿Cuál fue el bien jurídico tutelado que se dañó, que se lesionó? ¿Cuál fue? Y en medida de eso se van a establecer las medidas cautelares y la sanción, ¿no? No es lo mismo un robo que un homicidio, ¿están de acuerdo? ¿No? Tomando en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre es un beneficio. Siempre va a haber un beneficio para el adolescente, pero para la determinación de una sentencia o la determinación de una medida cautelar, va a tener que analizarse esa afectación. Afectación causada por la conducta. Quiere decir, la lesión al bien jurídico tutelado de la víctima. Muy bien. La reintegración social y familiar de la persona adolescente. La reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe establecer dentro de este procedimiento, que se debe de desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción. O sea, aparte de que hay una sanción, se va a tener que hacer un proceso integral, digamos como un proceso paralelo, durante la ejecución de la medida, cabe señalarlo. Y el objeto de la misma es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente en contra de la responsable de la comisión de un delito. Si una persona joven, adolescente, es responsable de un delito, además de una sanción, va a tener que llevar a cabo un desarrollo integral, un proceso integral, en el cual pues, le va a ayudar a integrarse nuevamente a la sociedad y sobre todo a la familia. Entonces va como que una doble responsabilidad ahí. La reintegración se llevará a través de diversos programas. ¿Cuáles menciona la ley? Bueno, la ley menciona que tendrá que llevar a cabo socioeducativos, ¿no? Intervención destinados a incidir en factores internos y externos. Estos factores internos o externos son los que tiene cualquier individuo, que unos pueden ser favorables y otros pueden ser desfavorables. Entonces, esos factores internos y externos que tiene la persona son los que se tienen que trabajar. Y se tiene que trabajar bajo esos programas socioeducativos, ¿no? El principal, pues, sería obviamente la educación, ¿ok? Y además, bueno, pues tendrá que entregar los ámbitos familiar, como ya lo dije, el escolar, el laboral y el comunitario, ¿no? El saber que esta persona, este joven adolescente que está siendo sancionado, pues realice labores comunitarias, ¿no? Realice trabajo social para la comunidad. Eh, ¿Esto qué va a provocar? Bueno, eso va a provocar, conforme a la ley, lo cual es muy cierto, pues va a generar capacidades para el adolescente, va a generar competencias y va a reducir la posibilidad de reincidencia, que ese es el logro principal, y adquirir una función constructiva en la sociedad. Se convierte en una persona constructiva y no destructiva. Eso es sumamente importante. Entonces, la ley establece que se debe de cumplir con todo esto para lo que respecta a cuando ya sea la persona adolescente sea sancionada por ser responsable de un hecho que la ley señale como delito. Por lo cual, nosotros como abogados tenemos que dar de conocimiento esto, por ejemplo, a nuestro cliente, ¿no? Si somos especialistas, somos abogados defensores privados especialistas en justicia para adolescentes, habla con la mamá, con el papá o con el tutor y decirle, ¿sabes qué? Se va a recibir una sanción, pero además de esa sanción,
se tienen que cubrir todos estos programas. Y son programas que los va a establecer las mismas autoridades, en el cual pues va a tener que buscar un trabajo, ponerse a estudiar, realizar trabajo comunitario, entre muchas más, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues reducir su posible residencia y adquirir, lo que a mí me encantó, adquirir una función constructiva a la sociedad. Me pareció súper genial. Obviamente, dentro de esa restricción social, pues nos habla, por ejemplo, de la restitución del pleno ejercicio de sus derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respecto a los derechos humanos de la persona adolescente. Debe tener un carácter socioeducativo de las medidas de sanción, ¿no? Las medidas de sanción tendrán un carácter socioeducativo, promoverán la formación de persona adolescente, su formación, porque todavía no está formado. Falta esa formación. Y bueno, de una manera sistemática, de una manera constructiva. Al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y el fomento al vínculo socialmente positivo. Se tiene que realizar que tenga esos vínculos con la sociedad, pero ya no con ese pensamiento delictivo, digamos, ¿no? Sino con un pensamiento positivo. Y obviamente el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, ¿no? Entonces, aquí una cosa que a mí se me ocurre, por ejemplo, yo siendo abogado defensor y que ya estés en ejecución de sentencia y todo esto ya, y se tenga que establecer este plano socioeducativo, pues es que estudiar, trabajar y todo esto, trabajo comunitario, pero algo muy importante, ¿no? Que yo por ejemplo, bueno, yo la última coacheo que realicé a ese respecto, le decía a un amigo que él sí es especialista y todo eso, y a los familiares que vayan con un psicólogo y que le hagan un estudio al adolescente para saber qué capacidades tiene. Y me dice, no, maestro, es como que no te entendí, no, sí, mira, todos nosotros tenemos algunos, desarrollamos una capacidad para algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, se me facilita tocar un instrumento musical. Y sobre eso te bases para este cumplimiento de la parte social, o esta parte que nosotros le llamamos el pleno desarrollo de su personalidad. No sé, por ejemplo, en el caso que yo les comento de mi cuate, me dijo, no, sabes que esta persona le hizo el estudio psicológico y en el estudio psicológico dice que tiene capacidades para pintar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, dentro de ese desarrollo socioeducativo, que lo lleven a clases de pintura, ¿no? O una clases de alguna dependencia de gobierno donde no cobren, por ejemplo, o que pinte y venda sus pinturas, algo que le va, que esté desarrollando dentro de su desarrollo de personalidad y también sus capacidades. Entonces, todos tenemos una capacidad, sí, todos. Algunos la tienen de diferente manera, por ejemplo, les gusta bailar. Mi hija, por ejemplo, ama bailar, ama cantar. Pues eso se le va a desarrollar conforme al tiempo, porque nadie nace cantando, tiene que llevar, ni los mejores cantantes nacieron cantando, todos llevan una educación musical. Por ejemplo, algunos son para pintar, otros para hacer deporte, que les fascina estar corriendo, yo no corro ni siquiera para las tortillas, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho a mí el fútbol, a mí pónganme un balón y me pongo a correr todo el día, pero si me ponen de maratonista no duro ni 5 kilómetros. Entonces, hay que ver las capacidades. Y eso es muy importante porque, ¿por qué se los digo? Bueno, entre más te involucres profesionalmente, te van a seguir recomendando. Hay que involucrarse, pero profesionalmente, ¿eh? No, no sentimental, por favor, profesionalmente. Involucrarte de una manera de que, bueno, ¿cómo puedes utilizar comentarios que sean útiles para la solución de conflictos en cualquier área del derecho? Y obviamente, cómo desarrollar en la persona su personalidad y sus capacidades. En un asunto, por ejemplo, les platico un asunto que llevamos hace 2 años, de que se logró una pensión vitalicia. Bueno, sí, fue una pensión vitalicia. Este, Platicábamos con nuestro cliente, le dijimos, no, pues ya tiene su pensión, nosotros le recomendamos hacer ejercicio, viajar, ¿qué le gusta hacer a usted, no? Y este señor me decía, ¿qué crees? A mí me gustan mucho los museos. Pues háganme cuenta que yo por internet le busqué como 100 museos, yo voy a esos 100 museos. Y bien contento se fue el señor. ¿Y qué pasó? Pues nos recomendó.
Y nos salieron otro asunto, y luego nos salió otro asunto. O sea, esto es lo que les va a tener de gana de tener esa empatía, tener hacerles la medida mejor a las personas. Y eso es lo que hacemos como abogados. No solo jurídicamente, sino también personalmente, ¿no? Obviamente con sus límites. Pero sí, tú sí te puedes decir a tu cliente, no, todavía me manda correos este cliente, ¿no? Y me manda fotos, estoy en Guanajuato, estoy acá, allá, y bien contento, ¿no? Y qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier asunto que se le cruce a esa persona, ¿a quién van a recomendar? ¿A quién creen? Pues a nosotros. Entonces, no creo bien, son tips que les paso que son de mucha utilidad. Carácter socioeducativo de las medidas de sanción. Bueno, en la ejecución de las medidas de sanción se deberá procurar que la persona adolescente se inserte en su familia y en la sociedad, que eso es lo muy primordial, mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y su sentido de la responsabilidad. Obviamente se tendrá que trabajar en este sentido de la responsabilidad porque es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de privación de libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible? Bueno, muy bien. Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como una medida extrema y excepcional. Solo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de 14 años, por lo que los hechos constitutivos del delito de esta ley señala por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda. Entonces ya tenemos otro punto más importante que debemos de conocer en justicia para adolescentes. Una persona, bueno, más bien, un adolescente de 12 y que sea menor de 14 años, bueno, de 12 a 14 años, no existe la prisión privativa de libertad. No existe la privación de libertad, ¿ok? Sí será sancionado por un hecho que la ley señale como delito, pero no se le puede imponer una medida de privación de la libertad. Repito, si un adolescente de 12 años a 14 años comete un hecho que la ley señale como delito, no se le puede imponer una medida de privación de libertad, ¿ok? Solamente se va a poner de manera extrema y excepcional una medida de privación de libertad cuando el adolescente tenga más de 14 años y menos de 18. Y va a ser la menor, ¿ok? No lo olviden, ¿sí? No lo olviden. Muy bien. Entonces recuerden, va a haber privación de la libertad de 14 años, mayor de 14 años y menor de 18. Nada más en ese lapso. Muy bien. Todas las audiencias, pues bueno, todos los principios de lo que es el sistema penal acusatorio, pues existe el principio de publicidad, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en justicia para adolescentes? Todas las audiencias que se les celebren durante el procedimiento y ejecución de las medidas se realizarán a puerta cerrada, lo determina la ley. Entonces, bueno, pero ¿dónde quedó el principio de publicidad? O sea, ¿no puedo yo ir como abogado a aprender cómo se lleva una audiencia? Pues, ¿qué creen? Que no. Se realiza en la puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al órgano jurisdiccional que sea públicas, ¿no? Previa consulta con su defensor. El órgano jurisdiccional debe asegurarse que el consentimiento otorgado por la persona adolescente respecto a la publicidad de las audiencias sea informado, ¿no? Entonces, nosotros como abogados defensores podemos pedir que sean a puerta cerrada o que sean públicas las audiencias en el proceso de justicia para adolescentes. La misma ley señala, que para mí, bueno, pues no sé por qué lo señala, porque pues, es un principio de publicidad, pero lo prohíbe el sistema para adolescentes. No vulnera el principio de publicidad de las personas adolescentes, la excepción de audio y video de las audiencias a favor de las partes en el procedimiento, teniendo la prohibición de divulgar su contenido público. O sea, sí puedes recibir copia de audio y video, pero tienes una prohibición, divulgar su contenido al público. No puedes divulgarlo al público. Y bueno, la celeridad. Finalmente hablamos de la celeridad procesal como último principio general de la justicia para adolescentes, en lo que los procesos en los que se están involucrados personas adolescentes se realizarán sin demora y con la mínima duración posible. Bueno, este principio ustedes lo conocen también, aplica para adultos, por lo que las autoridades y órganos operadores del sistema deberán ejercer sus funciones y atender las solicitudes de los interesados con prontitud y eficacia, sin causar dilaciones injustificadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Obviamente pueden ir rápido, pero también todo lo rápido sale mal, ¿eh? Ahí les va, ¿eh? O sea, la verdad. O sea, una cosa es hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien, pero no hablemos de rapidez tan rápida, ¿no? Digamos, ¿no? Porque todo lo rápido y todo lo apresurado, siempre, todo siempre sale mal. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Bueno, espero que les haya gustado. En verdad, fue todo un logro estar aquí con estas conferencias. Ya tenemos, esta es la tercera. Durante la siguiente semana les estaré enviando a nuestro grupo de vampiros las otras conferencias para que no le pidan el seguimiento, para que no pierdan el seguimiento. Y el día de mañana estaremos aquí también con ustedes llevando este tema. Muchísimas gracias por su participación, les agradezco. Suban su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros, suban su correo electrónico para que les envíe la presentación. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Fuimos bastantitos. Muchas gracias por su compañía. En verdad, que tengan ustedes una excelente noche, excelente sábado. Ya el lunes empieza todas las actividades de todos en este 2025, pero sí, nosotros ya iniciamos desde antes. Muchas gracias y permítame un momento, por favor.